La formación de ciudadanos ambientalistas podría ayudar a conformar futuros diferentes para Colombia, con gentes que fueran capaces de ver amplia y profundamente, de analizar y sintetizar con iguales facilidades, que vean el mundo como un ente dinámico y puedan percibir las interrelaciones más sutiles, que nunca pierdan el ánimo de modificar la situación y que todo lo vean con respeto hacia lo otro y hacia los otros. Bien, a mí siempre me ha gustado escribir y este último es diferente de los anteriores, en el sentido que es escrito para los jóvenes. Es necesario que los jóvenes colombianos tengan textos que los ayuden a comprender mejor el país. Traté de diseñar un libro en donde no existieran únicamente textos, sino también ilustraciones. Por eso pedí la colaboración de mis amigos artistas y que la dieron con una generosidad sin límites. Es un éxito que varios imaginarios, varios artistas, con su manera de sentir el paisaje, están evocando ese imaginario del que Julio habla. Son dos miradas distintas. Una es solamente estética, que es la del artista, y Julio es el conocimiento muchísimo más profundo de lo que es el medio ambiente, que es su carrera. En la portada del libro trato de expresar la complejidad de Colombia, de su paisaje y cómo se está destruyendo. La obra del profesor Julio Carrizosa, Colombia compleja, presenta estrategias para entender el pasado, el presente y sobre todo el futuro. El trabajo del libro ha sido interpretar la idea que Julio tenía del libro, porque él venía con una idea muy clara de cómo quería que se viera el libro al final. Hemos trabajado con las personas que participaron en la construcción de los mapas, de los perfiles. La mayoría de las historias, si no todas, se cuentan mucho mejor a través de mapas. Entonces el hecho de que él necesitaba contar muchos elementos geográficos, ambientales, económicos, pues nosotros buscamos la manera de que esos mapas representaran esos factores que él necesitaba contar a través del libro. En 1974, Julio hizo una reunión en la laguna de Fuquene para hablar de un tema que no se conocía mucho ni que nadie estaba preocupado por eso, que era el medio ambiente. Yo veía el paisaje y punto, se acabó, ¿no? Pero ya en la forma que Julio veía el paisaje era muy especial. El tema ambiental lo ha manejado desde la perspectiva del pensamiento complejo, adelantándose muchos años a lo que en el mundo académico hacíamos en temas ambientales. Julio fue posiblemente uno de los grandes pioneros en Colombia del tema ambiental. Julio Carrizosa ha sido una figura principal en los temas ambientales del país, desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el INDERENA y más adelante en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, el profesor Carrizosa es un ser humano con muchas cualidades que se ha convertido realmente, yo creo que más que en un maestro, en uno de esos hombres sabios que la sociedad necesita. Y aquí en el instituto él se destacó por eso, por escuchar pacientemente lo que decían en pro y en contra de varias tesis ambientales de estudiantes de diferentes tendencias. Bueno, Julio Carrizosa creo que es la mejor definición viva de lo que es un maestro y que ha venido sobre todo compartiendo ese conocimiento de manera generosa, aprendiendo de manera permanente, porque maestro no solamente es el que está enseñando, sino el que está aprendiendo de manera permanente. El profesor Julio Carrizosa no solo es un académico reconocido, es un ambientalista y un ciudadano ejemplar. Pues él tal vez el más conocido y probablemente muy importante, porque él ha hecho muchos aportes al pensamiento ambiental y a la política ambiental colombiana. El más conocido tal vez es el Código de los Recursos Naturales en el año 74, que además fue considerado uno de los estatutos de recursos naturales más avanzados en su momento a nivel internacional.
Una faceta que yo quisiera destacar muy especialmente es la contribución de Julio a la paz de Colombia. Ha sido un gran pensador de los temas de paz, de su relación con el medio ambiente, cómo desde el medio ambiente y desde el desarrollo sostenible se debe construir la paz. Pienso que mi interés por la historia se lo debo a mi esposa ya difunta, Aida Martínez Carreño, y por eso la menciono primero en los agradecimientos del libro. Y pienso que también les debo agradecer al padre Pérez Arbeláez, a Ernesto Gull, pero también influyen los economistas, por ejemplo, que sin una preparación económica como la que yo tuve la facilidad de acercarme en los estudios de magíster en la Universidad de los Andes y de Administración Pública en la Universidad de Harvard, sin eso, pues uno pierde también parte de la complejidad del país. Colombia Compleja parte de una postura crítica frente a las visiones hegemónicas que existen en este momento de la sociedad sobre nuestro propio territorio. La cultura de masas, los medios de comunicación e inclusive la política, todos ellos están impregnados de una visión que el profesor Carrizosa llama del primer centenario, es decir, esa visión de principios del siglo pasado en donde nuestro país parecía lleno de recursos naturales, parecía lleno de oportunidades, y esa lectura ha llevado, que resulta ser una simplificación bastante burda de nuestro propio territorio, ha llevado a generar una situación complicada para el manejo de nuestro propio entorno. El tema que traslada Julio en toda su obra es enfatizar la esperanza de que si la vida biológica es evolución, también las sociedades pueden evolucionar, también la cultura puede evolucionar. Y yo creo que básicamente Julio lo que ha tratado de entender es por qué en Colombia, al tiempo que es un país prodigiosamente rico en diversidad biológica y en otros recursos naturales, nos enfrentamos a tal cúmulo de frustraciones. Es la frustración frente a la enorme violencia que ha dominado este país en los últimos 60 años, frente al enorme desplazamiento, frente a la inequidad y a la injusticia. Julio también menciona cómo hay algunas cosas de que enorgullecernos. Y en lo ambiental menciona la gran construcción que hemos hecho, el sistema de parques nacionales, el caso de los grandes resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras como algo de lo cual también debemos enorgullecernos. Los libros del profesor Carrizosa todos son densos, provocan unas reflexiones que yo creo que este nuevo libro no va a ser menos que los demás. Yo espero que el libro sea apenas un primer paso como a tratar de escribir mucho más sobre el país y de escribirlo con mucha más neutralidad, porque muchos de los textos que escriben sobre el país son muy ideológicos, son muy dogmáticos, y esa ideología, ese dogmatismo, pues no es adecuado para acercarse a la complejidad del país. Bueno, ojalá ese libro y sus distintos capítulos realmente puedan tener una influencia grande en Colombia y muy particularmente en el sistema educativo colombiano. Hay un reto muy grande para la humanidad que es lo que hoy llamamos adaptación al cambio climático, y la única manera como podemos hacerlo es transformando la educación desde el preescolar hasta los posgrados universitarios. Yo creo que el libro va a ser una cosa fantástica para todo el que lo leamos, y un descubrimiento, espero, porque se dejen sentir, la gente sepa lo que es Colombia. Es una obra recomendada para todos aquellos que quieren conocer y reconocer mejor su propio territorio. Julio hace esta reflexión desde una posición privilegiada, una experiencia extensísima, un amor muy grande por Colombia, por su territorio, un conocimiento detallado de su gente y de lo que ha pasado en la historia en los últimos años, e insiste en que tenemos que mirarnos en ese contexto, volver a pensar en
las formas con las que hemos transformado la geografía colombiana, las formas con las que hemos tomado decisiones en unos contextos muy particulares como son los de la biodiversidad, como son los de la diversidad cultural, como son los de la historia reciente nacional. El profesor Julio Carrizosa nos presenta un magnífico trabajo. El libro entrega algunas estrategias para comprender mejor el pasado, el presente y el futuro. Los retos que tenemos que abordar como ciudadanos, como funcionarios públicos, como investigadores. Para el Jardín Botánico es una obra inspiradora porque reafirma el compromiso de la generación de conocimiento en el desarrollo de un discurso ambiental coherente. El futuro, más allá de optimismos y pesimismos, es hoy un reto a la civilidad humana, a una sociedad que debe afrontar grandes desafíos de la modernidad, pero también grandes desafíos para garantizar la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático y de otra parte hacer y lograr construir una sociedad más justa, más equitativa, más incluyente, una sociedad más humana. El jardín, que cada vez está más jardín y más botánico, se ha entusiasmado con la idea de publicar el libro y se le ha agradecido extraordinariamente porque ha constituido en este momento uno de los sitios más bellos de Colombia y uno de los sitios en donde se trabaja con más seriedad para mejorar el país.